Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas, ligeros, ligeras, ligeres. Siento que este capítulo tengo muchos ruidos de fondo, ya intenté recluirme en un lugar, el lugar más recluible de este hogar, pero igual siento que hay martilleos, hay cosas moviéndose en la casa, pero bueno, creo que es un ejercicio para mí ligeros, de que podemos seguir haciendo esto aún con distractores, porque luego la vida no nos da limonada ni limones, nos da poco tiempo, pero muchas ganas de seguir haciendo este podcast. Y justo acabo de hacer una pausa porque esto, como saben, como lo pueden ver siempre en el Patreon, en las redes sociales, esto lo grabo desde mi celular con un microfonito. Y si no le pongo avioncito al celular y entra una llamada, un mensaje o lo que sea, no sé qué pase con el programa, no sé cómo no se les ha ocurrido, pero no te parte la grabación y te la guarda en pedazos, sino que la cancela y es así de, vuelve a empezar. Y ahorita estamos a 1 minuto y medio. Imagínense cuando estoy a 27.5 minutos, 5, y de repente entra una llamada de un vendedor, ya saben, de tarjetas o una cosa de esas. Es muy frustrante, pero hoy ya me acordé de poner el avioncito, entonces estamos bien y de buenas. Y vamos a hacer este capítulo con todos los distractores. Sé que no se escucha. Cuando estoy grabando tengo esta pantalla es más, les voy a subir a mis redes sociales esta grabacioncita de cómo funciona, cómo se ve un detrás de celular, porque no es detrás de cámara, un detrás de celular de cómo se ve esta grabación, pero vamos a intentar esto. No se escucha porque yo lo escucho lejos, pero aquí en la voz, bueno, en el audio pues, no se marca como tal, entonces solo está en mi mente. Después de esta breve introducción de 2 minutos, bienvenidos a Ligera de Equipaje. Bienvenidos, Patreons, esta gente que tanto nos ayuda a mantener esto vivo, a mantener esto en línea. Les hago un resumen ejecutivo. El día que dejemos de pagar este host o este espacio, todos estos capítulos se quedan solo en mi computadora y en mi disco duro y ya no están aquí en la red, en la internet, como para que todos puedan ir y venir en los capítulos. Por eso son tan importantes para nosotros los creadores que lo hacemos sin un patrocinio, sin gente así. Estos patrocinadores, estos mecenas, estos patrons, ustedes pueden apoyar este proyecto yendo a www.patreon.com, le buscan en la lupa chiquita, en la lupita, Ligera de Equipaje, y hay 3 paquetes que ustedes pueden acceder y pueden apoyar. Otra forma que tienen de apoyar sin tener que ser en Patreon, redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, Ligera de Equipaje en Facebook y Ligera de Equipaje en TikTok. Cada vez que ustedes comparten este podcast, cada vez que ustedes ponen un like, ponen un comentario, me hacen llegar sus sugerencias de episodios, de este tipo de cosas, ayudan a que más gente conozca esto, ayudan a que más gente escuche y ayudan a que esto llegue a más lados. Les vuelvo a decir, es un lugar muy vacío, muy solo. Estar generando cada semana, cada X semanas, ahora estoy grabando esto en unas vacaciones que tuve, entonces estoy haciendo casi diario contenido para que ni siquiera tengas un like, para que ni siquiera se comparta y ustedes lo consumen. Creo que lo digo por mí y por todo lo que hacen los demás productores, la demás gente que hace redes sociales. Si viste un video, no le des para arriba. Dale un corazoncito, dale un comentario, dale una carita feliz. Nos cuesta 0.3 segundos de nuestra vida y para nosotros los que hacemos esto es alguien escuchó, alguien le gustó esto, si es por aquí o no es por aquí. Tenemos que ser consumidores responsables. Y con esta introducción que no tiene absolutamente nada que ver con este capítulo, vamos a entrar al efecto Dunning-Kruger. Este capítulo se lo debo a una hermana que tengo por ahí, que se llama María Cecilia. Ana Cecilia, te amo con locura y pasión, hermana. Ella es de esta gente que siempre está pendiente del podcast, que siempre está mandando temas interesantes. Y yo creo que María Cecilia, es uno de los más interesantes que me has propuesto y ya le hemos tenido aquí con otros temas.
El efecto Dunning-Kruger. David Dunning y Justin Kruger estaban trabajando en la Universidad de Cornell, que es una de las más prestigiosas, creo que es de la Ivy League, de estas universidades, no voy a decir la palabra, pero lo estamos pensando todos, sangronas o más, con más pedigrí, lo voy a dejar así, de Estados Unidos. Ellos son quienes definen este fenómeno curioso y dicen que, y cito, la mala medición de la incompetencia se debe a un error sobre sí mismo, mientras que la mala medición de la competencia se debe a un error acerca de los demás. Se los repito. La mala medición de la incompetencia se debe a un error sobre uno mismo, mientras que la mala medición de la competencia se debe a un error acerca de los demás. No se apuren, se los explicaría, pero todavía me cuesta un poco de trabajo comprenderlo, pero lo vamos a ir comprendiendo en este capítulo. En este experimento, publicado en 1999, que es bastante reciente si nos vamos a fechas de lo que decía Carl Jung o Campbell o esta gente que hemos analizado en otros capítulos, esta es súper reciente, súper nuevecita, como nosotros que escuchamos esto. En este estudio, publicado en The Journal of Personality and Social Psychology, ponen ellos dos principios importantes. El primero, los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades. Y el siguiente, los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la verdadera habilidad de los demás. Aquí estamos hablando de una negación. Fíjense cómo pareciera que mientras menos sabemos, más seguros estamos de que sabemos. Y ustedes van a encontrar cada una de estas frases una persona que digas, fulanita, no marches, tuve un jefe que era así, se llamaba sutanito. No, mi compañera de la escuela que pensaba que tal, y ahorita me estoy acordando de aquello de Shakespeare, no me acuerdo si ya les conté, me parece que sí en los primeros capítulos, pero era una ignorante tan segura de sí misma que de verdad te daba envidia cómo no se comprendía ignorante y su seguridad era bárbara. Y creo que esto es parte del efecto Dunning-Kruger. La realidad es que la gente tendemos, si todos, si me incluyo, tendemos a valorarnos por encima de la media cuando estadísticamente esto es imposible. No podemos el 100% de nosotros pensar que somos brillantísimos, porque eso sería que todos somos brillantes, y no, hay unas personas que están arriba, otras en medio y otras abajo. Es como muy sencillo entender eso y es contra natura, vamos. Y ahí les va más información que yo no lo digo. O sea, sí comulgo con esta idea, pero no solo yo lo digo. Dunning y Kruger reclutaron a un grupo de estudiantes en psiquiatría y les pusieron pruebas, les hicieron ciertas cosas de lógica, gramática y humor. Fíjense qué interesante. No nada más les midieron las habilidades matemáticas y cognitivas y todo esto, la gramática, que es mucho como que pensamos que la gente con buena ortografía es muy brillante y la que tiene mala ortografía es así, pero a veces no es directamente proporcional. Pero les midieron el humor, la capacidad de entender ciertas cosas o de tener esta mente ágil para entender y hacer chistes, pues. Los investigadores les enseñaron a estas personas las puntuaciones que habían obtenido, pidiéndoles que estimaran su posición en la tabla en general de resultados que habían obtenido. No les decían las calificaciones del 1 al 10. Les decían, tú obtuviste 58 puntos. ¿Dónde te catalogas dentro de todas las personas que hicieron este estudio? Y lo interesante es que no les decían si era del 1 al 100, del 1 al 1000, entonces les decían, tu cualificación es de tanto, ¿tú dónde crees que estarías? Y fíjense los resultados. Los estudiantes más brillantes, es decir, con la calificación más alta, estimaron que estaban debajo de la media. Los estudiantes mediocres se consideraban por encima de la media. Los estudiantes malos, o sea, los del final, estaban convencidos de estar entre los mejores. Mientras más inútil el individuo, según la calificación,
más seguro estaba de que estaba en el top 3. Y esto nos pasa toda la vida en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y es un fenómeno, o sea, sí existe. No estamos mal en pensar de, es que esta persona está tan sonsa, tan sorimba, pero de verdad no lo creen, entonces eso para mí le da un superpoder. Este experimento se repitió 4 veces con los mismos resultados. Si bien no estamos hablando de que fueron a 5,000 millones de personas, los estudiantes que por puntuación obtenidas se encontraban entre el 12% peor, o sea, bajísimo, calificados, se autoclasificaban dentro del 26% mejor. Si nos creemos esto, y no nomás no lo creemos, andamos, ¿cómo decirlo?, cacaraqueando, presumiendo que somos muy brillantes cuando no lo somos. Y de verdad esto sí pasa y creo que es lo que más me gusta de este capítulo. Me sorprende que a veces piensas o pensamos eso de la gente y teníamos razón, ¿ok? En el 2004, investigadores de la Universidad de Columbia, también es Ivy League, o sea, son de los más perros, confirmaron que el efecto no solo aplica a las habilidades intelectuales, las medibles, pues, sino también en las áreas motoras, las competencias interpersonales, qué tan competentes o capaces somos interpersonalmente en habilidad para comunicarnos con otros, para tener relaciones cordiales en el trabajo, todo esto también se aplica para eso. Fíjense qué interesante. El efecto Dunning-Kruger o la osadía de la ignorancia o cuanto menos sabemos, más listos nos creemos o el incompetente que se siente competente o nuestra percepción distorsionada de nosotros mismos. Así le llamaría yo, este sería mi resumen ejecutivo, cuando no se puedan acordar de cómo se llama este efecto. ¿Cómo? Cuando somos niños, por ejemplo, sabemos un dato de dinosaurios y nos queremos aprender todo y entonces sabemos cuál es el plesiosaurio y cuál es el octagosaurio y cuál es, como dice mamá, el troncosuario y cuál es no sé qué y entonces vamos sabiendo más datos y luego nos llega un libro con más datos y luego nos llega una enciclopedia y luego te das cuenta que es un área de la ciencia y te das cuenta de todo lo que ignoras sobre un tema que tú creías conocer. En este efecto es absolutamente lo contrario. Si sé un dato de algo y hago un capítulo entero con ese dato, voy a decir, es que soy buenísima en esto. Es como yo les digo en los capítulos de psicología. No lo digo yo lo investigué con mi sesgo, con mi visión de túnel, con lo poco que sé de psicología. Ustedes investiguen por su lado, yo les doy como el tema y ustedes ya profundícenlo. Pero es como si yo dijera, es que soy una experta en el efecto Dunning-Kruger porque hice un podcast de 32 minutos. ¿Sí queda claro esto? La ignorancia o los ignorantes que se creen más listos. Ahí les van unos ejemplos que todos tenemos en la vida. El cantante que no canta o la actriz que no actúa. Sí, chula, estás chulísima, estás hermosa, tienes un cuerpo impresionante, pero no actúas. O sea, podría ser modelo, no actriz. Otro, el paciente que se piensa que sabe más que el médico que estudió 8 años de carrera, 2 de especialidad, 3 de subespecialidad y tiene 25,000 reconocimientos porque si no, no les dan los puntos en la academia del bla, 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 contra el paciente que leyó un artículo, no más bien, ni siquiera un artículo, que le llegó a su WhatsApp un comentario, un par de palabras, una cosita, sobre cómo su padecimiento se puede tratar sin la necesidad de medicamentos y sin que haga absolutamente nada y tomando 3 cocas al día. La gente lo piensa. La gente prefiere tomarse las 3 cocas al día porque alguien le reenvió, y nunca sabemos de dónde vino esto, le reenvió de reenviar este artículo. Entonces dice, no, doctor, es que yo no me voy a tomar las pastillas ni me voy a hacer el estudio porque a mí me dijeron en este WhatsApp que con 3 cocas al día me curo. Cuando estudiamos una materia que pensamos sabíamos y nos damos cuenta de que somos absolutamente ignorantes. Y esto me pasa a mí cada vez que escribo, más bien, cada vez que investigo un capítulo. Digo, claro, sí he escuchado hablar del efecto Dunning-Kruger, que no es el caso, en la vida había escuchado esto.
Entonces dices, claro, creo que fueron unos psicólogos que a la hora que te metes y que estás investigando y que te das cuenta de que no sabías absolutamente nada, me pasó con los mecanismos de defensa, que estás estudiando y que te das cuenta que no, entonces investigas en un libro, pero en otro, pero luego hay dos ideas que se contraponen, pero entonces te das cuenta que no es como que se contrapongan, sino que en una teoría de después de bla, 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 como dicen, te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Y a ver, yo confieso, siempre lo he dicho, que yo por eso soy comunicóloga, porque sabemos absolutamente todo de absolutamente nada. Eso es otro de los ejemplos aquí que no podemos dejar pasar. Otra, abandonar el tratamiento formal que el médico te recomienda porque la comadre te dice que a ella no le funcionó. La comadre asegura que a ella no le funcionaron esas pastillitas y que ella lo que hacía era, en vez de tomarse una, se tomaba media, pero que además las dejaba al sereno y aparte una virgencita que le habían regalado llegó a su casa, entonces eso le ayudó muchísimo. Y no critico este tipo de cosas. Qué bueno que hagamos todo lo que esté en nuestro poder, en nuestras creencias, en nuestro imaginario para ayudarnos, para echarnos la mano. Pero no podemos dejar que una persona ignorante de un tema, pero con confianza en sí mismo, rija quiénes somos como persona y menos nuestros tratamientos médicos. Y les doy un ejemplo real, que con Dunning y Kruger como que se dieron a conocer más por la tontería que pasó aquí. Y ahí les va. Un asaltante de apellido Wheeler, esto fue en Pittsburgh, Gold Steeler, soy Steeler fan desde que tuve oportunidad de conocer Pittsburgh, esto es en los 90s. Atacó un banco, un día dijo, voy a robar un banco. No se cubrió el rostro con absolutamente nada. Él sabía que había cámaras en el banco. Entonces decide de levantarse en la mañana, planea este atraco y dice voy a robar el banco. Entra sin absolutamente cubrir la cara. Al ser detenido por las autoridades, porque él entra, roba el banco, trae armas como para amedrentar, no las usa, sale caminando y se va caminando así por las calles como sin nada, sin correr, sin meterse en ningún coche, sin meterse en una van, ya saben que está la van y cierran la puerta y salen corriendo y cambian de coche, nada. Mi compa salió así con tararata, muy feliz, y entonces se fue a su casa. Obviamente siguieron las cámaras y dieron con él. Era como una forma fácil, estamos hablando ya de los 90s. Cuando llegan por él se asombra muchísimo y dice que las cámaras de seguridad no pudieron haberlo grabado, que no hay forma de que esto pudiera pasar y que pudieran comprobar, que porque él se había puesto limón en la cara. Entonces que era absolutamente imposible que lo hubieran agarrado. ¿Qué tiene que ver que se puso limón en la cara? Yo sé que no tiene ninguna lógica. En su caso la tenía y ahí les va. Él había hecho un experimento en su casa, había hecho unas pruebas en su casa, los 90s. Cámaras de los 90s que teníamos que tomar la foto, ir a revelar el rollo y ver cómo salía la foto. Sí, fuimos de esos nosotros los que somos mayores. Ya no voy a decir que somos mayorcitos porque luego mi Mariana me dice que no soy una amable viejecita. Entonces, la gente mayor que se respeta. Él un día se le ocurrió, o leyó en algún lado, o alguien le dijo, ya saben, la misma comadre que te dice que no tomes la medicina, que si te ponías limón en la cara, las fotos, las cámaras, no alcanzaban a ver tu cara. Entonces, por alguna extraña razón, el cítrico ayudaba a esto. El compa un día se pone limón en la cara, se toma unas fotos, ahorita tenemos la selfie, ahorita le picamos y la cámara voltea, pero antes no era así. Las fotos que yo tengo de mis viajes cuando viajaba sola son una verdadera obra de arte porque le calculaba y esperabas salir bien y esperabas que la impresión, lo que te iba a costar, salieras bien en la foto. Hay dos teorías aquí, bueno, hay muchas. Dicen que a la hora que este compadre se puso limón en la cara y se tomó la foto, obviamente la foto salía borrosa o movida o estaba enfocada a otra cosa y entonces así pudo comprobar él, en su pequeña noción, en su corta noción, que no salían. La otra es que era una cámara de estas que ya eran medio digitales. A ver, sí había, pero no eran tan comunes. Y si iba a robar un banco, quizá no tenía tanta lana, pero bueno, eso ya es elucubrar de más. Que se toma la foto y a la hora de ver la foto, el limón que se había puesto en toda la cara
algo le había caído en el ojo. Entonces, a la hora de ver la fotografía digital, se da cuenta que no se ve. Compi, no es como que no te vieras, es que tenías limón en el ojo y obviamente veías borroso. Otra cosa de este efecto, la gente que dice que te pones limón en el ojo para que se te aclaren o se te vean verdes. Esto no existe, no lo hagan. Es una mala idea y es un cítrico y te irrita y es un ácido, pero bueno. La otra idea era que él había tomado estas fotos con una Polaroid, entonces a la hora de verla no se veía. ¿Qué pasa con esto? Él estaba convencido de que las cámaras no lo iban a captar. Este es como el epítome de este efecto. ¿Locura? Nos preguntaremos. Lo mismo pasa hoy por hoy en día en nuestras redes sociales. Cuando compartimos cosas sin revisarlo, ya sé que se burlan, pero sin tener 3 fuentes, sin comprobarlo y sin que de verdad esa información haga un bien. Esta desinformación, proporción guardada, es lo mismo que está pasando aquí. Sí, la desinformación también cabe en el efecto Dunning-Kruger. No podemos defender una idea que no es nuestra, que no investigamos, que no estamos totalmente seguros, porque sí, creo que eso es una cosa que tenemos mucho los necios, pero no debería de ser así, deberíamos de ser conscientes. ¿Qué dedujo Dunning de este caso, del caso del compa Wheeler en Pittsburgh en los 90s? ¿Qué dice él? ¿Podría ser posible que mi propia incompetencia me volviera inconsciente de esa misma incompetencia? O como yo diría, ligera de equipaje, ¿es la ignorancia una bendición? Qué fuerte, pero qué complicado, pero qué real es todo esto. Esta percepción irreal se debe a que las habilidades y competencias necesarias para hacer algo bien son, precisamente, las habilidades requeridas para poder estimar acertadamente el propio desempeño de la tarea. ¿Cuáles son estas causas probables que nuestra mente piensa que estamos sobrecalificados o que somos unas lumbreras? Pueden ser, protección del ego y el autoestima. Estos son mecanismos de defensa primarios, como ya los vimos en episodios pasados. Otra causa pueden ser problemas de percepción, carencia de objetividad. Otra causa puede ser, y esto viene de la infancia, haber estado en un ambiente donde se escuchaba que todo lo que haces era perfecto, de que en todo eras lo mejor, en todo eras sobresaliente y quizá demasiado amor tóxico. A ver, el crío dibuja bien, sí, pero seguro va un crío que haga líneas y trazos chistosos o chuecos y no sale la rayita, pero pues a ver, no es lo suyo como habilidad, lo puede aprender claro. Pero nos encanta en la vida estar diciendo, es que somos los mejores en todo y yo puedo hacer todo bien y yo soy un superhéroe y tal. Está bien, creo que es importante cuidar la autoestima y yo no tengo hijos, entonces yo no sé para dónde va esto. Pero es importante conocer cuáles son nuestras habilidades, sobre todo que ya somos personas mayores con zapatitos de gente grande, y cuáles son nuestras limitaciones y entenderlas así, trabajarlas, adelante, pero entenderlas así. Este efecto de sesgo cognitivo evita que las personas puedan evaluarse objetivamente a sí mismas. Y eso pasa, y pasa mucho, y pasa cuando tu familia o eres hijo de alguien muy poderoso en cierto ámbito o en cierta línea social o en cierta línea económica, entonces pareciera que puedes hacerlo todo, que no tienes consecuencias, que tienes todas las habilidades en la vida, que tienes todas las oportunidades, cuando quizá no seas tan apto y obtengas ciertas cosas. Y esto es bien, bien importante comprenderlo. Pero a ver, ¿cómo evitamos el efecto Dunning en mí mismo o en el nosotros mismos? Debemos crear el hábito de cuestionarnos de forma natural, o sea, que la pregunta llegue sola a nuestra mente, aquellas opiniones que damos por ciertas. Porque si yo creo que los osos son un animal mitológico, porque nunca he visto uno, igual que el Bigfoot y, no sé, los animales que viven en el arco iris, ¿cómo se llaman estos que tienen un cuerno? Unicornio, gracias. Un cuerno, unicornio. Una nota mental para mí, me lo autocuestiono, ¿verdad? Si soy brillante suficiente. Porque nunca he visto uno, me doy cuenta que si buscas en internet, hay videos, hay
entonces yo no podría defender esto el resto de mi vida. Esta forma de cuestionarnos y que luego pasen ciertas etapas de nuestra vida pero es que yo siempre dije que el café sabía mejor con azúcar. ¿Y si dejo de ponerle azúcar, sabrá mejor? Indagar en nosotros mismos es bien, bien importante y es una excelente forma de evitar este efecto. Otra forma, hacernos preguntas que desencajen nuestras carencias con la finalidad de alcanzar opiniones más objetivas. Si yo busco cómo hacer algo que no sé hacer, a lo mejor voy a decir, qué padre, nunca lo voy a hacer, pero a lo mejor voy a entender que puedo hacer algo y que ya hay cierto conocimiento que yo no tengo. Si me hago preguntas claro, yo estudié la carrera de comunicación. ¿Hace cuántos años acabé? Hoy, ¿qué están enseñando en esa carrera? Hoy, ¿qué están las tecnologías? ¿Cómo se están usando? ¿Cómo se están manejando? Quizás fuera muy importante para que yo me mantenga vigente y en un trabajo, porque si los médicos, por ejemplo, cada 2 años tienen que hacer exámenes y cosas y puntos para pertenecer y para estar como al día, ¿por qué el resto de la gente no lo hacemos en nuestras carreras? ¿Sí? Este tipo de cosas muy fácil, de investigar, nos van a ayudar a evitar este efecto. El escuchar a los demás de forma objetiva y no nada más esperando a que terminen su argumento mientras yo digo que no con mi cabeza para decirle, es que no tienes razón. Y es una forma también de evitar este efecto y es una forma de ponernos en esta balanza y decir, bueno, a lo mejor sé mucho de cómo hacer un podcast, porque eso lo estoy haciendo hoy, repito, casi diario. Pero a lo mejor a la hora que me voy a hacer edición, me doy cuenta que no sé absolutamente nada y tengo graves problemas y tal. Si soy vulnerable, voy a comprender estas cosas. Y este fenómeno no se da solo en las personas que somos necias. No es exclusivo de nosotros. Se da en toda la gente que carece de conocimientos, pero no lo puede entender. Y es que en esta sociedad les encanta premiarnos con... Es que si tú lo sabes todo, eres bueno. Si tú sacas 10, eres la mejor persona. Si tú sacas 10 en calificaciones, estás en el cuadro de honor de artísticas, eres el primero en el fútbol, todo eso está bien. A veces está bien no estar bien y no ser el primero, porque hay 1, capacidad de desarrollo y 2, capacidad de preguntarte. Y creo que esto tiene que ver tanto con el efecto. Dunning y su pupilo, creo que esto no lo había mencionado, Kruger era un estudiante de Dunning, pero juntos hicieron este estudio, analizaron este efecto. Catalogan a las personas en 2. Competentes, que las personas competentes ven su rendimiento o capacidad en la medida, o sea, en la medida justa, suelen dudar de sí mismos y se interesan por aprender más y saber más, y que siempre exista la posibilidad de mejorar. Reconocen los logros de otras personas. Y los incompetentes. Piensan que sus capacidades están por encima de la media, son incapaces de ver sus fallas, de que se equivocaron en algo, o su falta de eficiencia. No admiten que otras personas sean mejores que ellos. Y si me preguntan a mí sin estudios de psicología y sin ningún efecto llamado ligera de equipaje aún, yo diría que son personas que quizá tienen un carácter así. Fíjense cómo al mencionarlas puedes poner en la cajita a las personas que conoces en la incompetencia. Y yo de verdad también pensaría que tiene que ver mucho con el carácter de estas personas, con cómo son, quizá con sus inseguridades, que se van totalmente al otro extremo. Inserte aquí su mecanismo de defensa. ¿Es la ignorancia la verdadera felicidad? Darwin decía, la ignorancia suele proporcionarnos más confianza que el conocimiento. Fíjense bien, la ignorancia suele proporcionar más confianza que el conocimiento. ¿Cómo tratar con esas personas? Seguro has tenido un familiar, un compañero, un hermano, un jefe, así, un dueño de la empresa en la que trabajas, así.
¿Cómo tratamos con estas personas que son incompetentes según la definición de Dunning y Kruger? Manteniendo la calma. No nos ponemos a su nivel. Como dice el men, ¿cuántos años tienes? ¿Y de cuánto te estás portando? Este tipo de cosas ayuda mucho a que entendamos que esa gente cree que sabe, pero que no tiene idea. Y sí, es frustrante, y sí, es desgastante, y sí, es bien triste que tú hagas toda la chamba y hagas las cosas y hagas las relaciones sociales y hagas el papeleo y hagas las juntas y hagas todo para que llegue el jefe y diga, es que yo lo hice. Y tú sabes que no, es bien frustrante. Y creo que en México pasa muchísimo en el ambiente laboral. Estas injusticias de el hijo del dueño, el sobrino del ahijado del dueño, la persona que está ahí por bonita y no por inteligente. Pasa, sí pasa. Pero simplemente tenemos que entender que esas personas piensan que lo saben todo. Y es esa seguridad que no comprendemos, que es lo que denominamos el efecto Dunning y Kruger. A veces las oportunidades de la vida nos dan para aprender de estas personas, a veces para desesperarnos. Pero cuando comprendemos esto, quizá vamos a ser un poco más felices. ¿Es la ignorancia la felicidad? Escríbanme su respuesta en @liger_de_equipaje en Instagram, Facebook como Liger de Equipaje y TikTok como Ligera de Equipaje. Gracias por un capítulo más. Estamos ya pasando la media temporada. Escríbanme de qué hablamos y, más importante, con quién compartimos este espacio. Esto fue Ligera de Equipaje. Respiren, entendamos que hay gente incompetente y permitan. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.